Uxue Barcos, Artur Mas se ha metido en un lío. Bueno, la verdad que me quedaba con la reflexión que hacía José Mari Calleja, y si es cierto, es decir, si aceptáramos la posición de que el presidente de la Generalitat se ha metido en un lío a la hora de dar forma o tratar de dar forma política a un anhelo político del conjunto de la sociedad, pues entonces nos tenemos que mirar el modelo del que nos hemos dotado. Lo cierto es, sorprenden varias cosas, sí, el enfado de su socio la coalición que le llevó, o en fin, o el acuerdo que le llevó a la presidencia de la Generalitat, el hecho de que no lo haya consultado cuando menos, parece evidente, pero desde luego queda una reflexión, y es que si el anhelo político del conjunto de la sociedad, en este caso de un país, de Cataluña, no puede llevarse a cabo y no puede encontrar camino de una manera absolutamente nítida en términos democráticos, y lleva en este caso a Artur Mas a echarse un tanto para atrás, es que, repito, tenemos que revisar muy seria y muy profundamente el modelo que algunos están imponiendo. Vamos a hablar de política, pero sobre todo vamos a hablar de política navarra y de política vasca. Y a todos los invitados, a casi todos los invitados que traemos a este programa, les preparamos un perfil. Este es el de Uxue Barcos. Nacida en Iruña hace 49 años, Uxue Barcos pasó de dar las noticias en el Teleberri Señoras y señores, Gabón, muy buenas noches y sobre todo bienvenidos. a protagonizarlas. Pero también le quiero decir, señor presidente, que el futuro político de Navarra corresponde único y exclusivamente a los navarros. Diputada por Nafarroa Bai desde 2004, esta periodista vocacional no pasó desapercibida en el Congreso. Fue elegida diputada revelación de 2005 y hoy en día es el tercer político más valorado según el último barómetro del CIS. Desde 2007 es concejal en el Ayuntamiento de Iruña, la más solicitada para las bodas. Sin embargo, hace 2 años emprendió una batalla más dura aún que la política. Deciros que en los próximos días voy a estar retirada a otra batalla, que no es otra que la de hacer frente a un cáncer de mama. Uxue se enfrentó con éxito a 2 campañas electorales mientras recibía el tratamiento de su cáncer de mama. Sus compañeros en el Parlamento la recibieron así. Y sus pañuelos marcaron estilo en el hemiciclo. Uxue encargó una peluca, pero no se acababa de ver con ella. Ahora la usa su hijo Xavier en las obras de teatro de la Ikastola. Tanto Xavier como Jesús, su marido, han acompañado a Uxue en su lucha. Con ellos ha aprendido a valorar las cosas pequeñas. Un paseo por el Parque de la Medialuna, ver las 3 partes del Padrino en sesión continua, tomarse unos vinos con sus amigos. Hace 1 año que Uxue se quitó el pañuelo. Esto se cura, le dijo el médico que le diagnosticó el cáncer, y hoy nos acompaña en el dilema para dar fe de ello. Pues de todo esto vamos a hablar, señora Barcos. No es poco. Don De- Juan Carlos. De la política de don Juan Carlos. Ha quedado fatal. Ha quedado fatal. Ha sonado lo que ha sonado. Supongo que Iñaki luego puede hacer algún. Queremos alguna hablar referencia. de la política, queremos hablar de la vida, de un montón de cosas, pero por dar, como decía, a la entrevista un cierto sentido periodístico en los primeros momentos, quiero arrancar con una cuestión y una pregunta puramente periodística. De los 42.415 votos que creo que tiene Geroa Bai en la última cita electoral, ¿cuántos son de Uxue Barcos? De Uxue Barcos no, son de sus propietarios y de sus propietarias, de todos los hombres y mujeres que en Navarra ese 20 de noviembre, 20 de noviembre. De 2011 hicieron, yo creo que uno de los gestos más hermosos, que es un ejercicio en democracia de no utilitarismo, sino de convicción, de fuerza, de pelea democrática y de convicción en que, bueno, a veces, y aunque todas las encuestas, finalmente el sentido común dice bueno, pues que no estás apostando a caballo ganador, estás apostando a tu caballo, y por lo tanto, y es una frase que siempre recuerdo de Aita, de mi padre, te puedes perder, pero que no te derroten nunca. Pero donde quiero llegar es, Geroa Bai, con Eusko Alkartasuna, Aralar, las fuerzas abertzales de Navarra, el resto de fuerzas abertzales de Navarra, en un mismo proyecto, ¿qué espacio le queda? No le queda a Geroa Bai, no le queda otro remedio que ir de comparsa de ese proyecto. Pues yo creo que, en fin, el mismo arranque de la pregunta responde, y es que 42.400 y pico votos, que no es ni más ni menos que un porcentaje importantísimo, tanto como para llevar un diputado al Congreso de los Diputados, una representación de 5, yo creo que responde claramente. Es decir, no hay comparsa de un espacio político con personalidad propia
con convicción y con una apuesta clarísima por un modelo de sociedad. Ni muchísimo menos hay ahí derrota. Tú misma has contado que la campaña electoral de Geroa Bai, en esas elecciones en las que sacáis el escaño, la paga el PNV. Sí. ¿Se hace difícil creer que haya autonomía política o cierta capacidad de decisión cuando la campaña la está pagando otro partido? Yo creo que no la está pagando otro partido, la está pagando uno de los miembros de la perdón, coalición, la está pagando, uno de los socios, por lo cierto, tanto, cierto. Y además en un momento en el que no era fácil, es decir, Geroa Bai nace en un momento interno, el final, lo que se dibuja como el final de Nafarroa Bai, nace a 2 meses de las elecciones, nace por la convicción de muchos de nosotros que seguíamos creyendo que existía ese espacio para los abertzales que en Navarra comparten tanto con la izquierda abertzale, pero no son la izquierda abertzale. Creíamos que tenían esa posibilidad y ese espacio que representar, y que por lo tanto, bueno, entre los socios debía darse con lealtad la batalla. Una de ellas era que, lógicamente, en términos de estructura, quien tiene dentro de Geroa Bai una estructura sólida es el PNV. Y nos pareció mucho más razonable, mucho más honrado y, desde luego, mucho más relajante el que no solo fuera, bueno, era algo que además se podía utilizar tanto, pero no solo el que fuera, bueno, el socio con una estructura potente, que era en este caso el Partido Nacionalista Vasco, bueno, pues pusiera esa parte importante, pero no la única del esfuerzo, evidentemente, sino que además se supiera con total normalidad y naturalidad. ¿Se podía utilizar? Sí, de hecho ya se hizo, pero desde luego tuvo también, a la vista de los resultados, poco efecto. Uxue, ahora mismo el Partido Socialista de Navarra pide elecciones anticipadas. Nafarroa Bai pide elecciones anticipadas. Vosotros, no sé si pedís elecciones anticipadas. Todo el mundo pide elecciones anticipadas y, sin embargo, todas esas fuerzas son incapaces de articular una mayoría alternativa a la de Unión del Pueblo Navarro. ¿No puede generar eso frustración cuando precisamente lo que alumbró Nafarroa Bai era lo contrario, que era como una especie de ilusión por parte de un sector de la población que decía, bueno, nosotros también tenemos espacio? Bueno, Nafarroa Bai yo creo que nace con la vocación de una cosa muy básica, y es la de romper un sistema cuasi de régimen en el conjunto de Navarra, en el que, y además y por añadidura, durante lustros se llevaba, escorando y llevando al córner de la marginalidad a una parte fundamental de la sociedad, numéricamente importante, no mayoritaria, pero importante, pero en cualquier caso una realidad navarra, bueno, que era, la realidad abertzale, ¿no? A esos ciudadanos y ciudadanas con una apuesta clara por la reivindicación de la esencia abertzale de Navarra. Bien, esa es la realidad, o esa es su vocación, pero no solo, también nace con la vocación, con la ambición, diría yo, de la convivencia entre abertzales y no abertzales. Yo siempre he dicho, bueno, en Nafarroa Bai, y lo hemos dicho muchas veces, cabemos todos menos los anti. o si acaso, como digo, bueno, pues quienes durante tantos años, y en este caso sí apunto directamente a Unión del Pueblo Navarro, ha tenido como eje fundamental de su estrategia la conformación de políticas que sobrevivían fundamentalmente de escorar, como digo, y de apartar de la realidad institucional a ese porcentaje de hombres y mujeres de Navarra, de la comunidad foral, que hacían una apuesta abertzale en sus posiciones políticas. Bien, lo cierto es que en estos momentos la realidad no dice que todos quieran un adelanto electoral. UPN, que tiene en estos momentos la llave de ese adelanto electoral, no lo quiere, seguramente no le conviene, no es un buen momento para ellos. Y sin embargo es cierto que ese aferrarse al sillón por parte de la presidencia del Gobierno de Navarra, pero de UPN en general, está resultando enormemente dañino a las necesidades de la sociedad de responder a la crisis que a todos nos afecta, ¿no? En cualquier caso, la responsabilidad en torno a esa falta de consenso a la hora de salir adelante desde la oposición, exactamente, conformando una alternativa que los votos de la ciudadanía sí dan, Es decir, y a pesar de que desde 2007 vivimos de manera un tanto convulsa la posibilidad de esa alternativa, habiendo sido capaces en cualquier caso de restar la mayoría absoluta de UPN, la responsabilidad está en el grueso en manos del Partido Socialista de Navarra, clarísimamente además. Te voy a pedir respuestas más breves. Ya. Porque me acabas de soltar un rollo. Sí, pues me has preguntado una cosa con muchas preguntas. Bueno, vale. Te quiero enseñar una imagen. Una imagen de Navarra de este año. Vamos a ver.
Bueno, la imagen, ya les voy adelantando, 6 de julio, plaza del Ayuntamiento, y creo que ya está, con estos datos se van ustedes imaginando qué imagen le vamos a mostrar a la diputada de Gueroa Bai. Aquí está. Bueno, yo, en un momento, tú estabas dentro del Ayuntamiento. Sí. Yo te vi pasar delante de una cámara y te vi muy seria, muy seria. Sí, yo creo que... No sé cómo... Primero quiero preguntarte cómo se vivieron esos momentos dentro del Ayuntamiento. Bueno, pues con una enorme tensión por muchas cosas. La primera y fundamental, evidentemente, porque estábamos no a un minuto, estábamos pasadas las 12 del mediodía y el chupinazo del 6 de julio pues no salía. Y por lo tanto, sí es verdad que nos llegaban, es decir, el Ayuntamiento de Pamplona, la verdad es que las imágenes dan la sensación de ser una plaza mucho más grande de lo que realmente es. El murmullo, el griterío que llegaba desde la plaza hasta el salón de plenos, pues la verdad es que resultaba muy impactante. Resultaba impactante también ver la tensión que había en muchos de nosotros, pero sobre todo y fundamentalmente, hombre, a mí como abertzale, a mí que esta actuación me parece una respuesta más que razonable a el empeño de las instituciones o de quienes en estos momentos dirigen las instituciones de Navarra a no permitir que se puedan entrar, se puedan meter icurriñas en la plaza del Ayuntamiento el 6 de julio, es decir, porque la prohibición que no es expresa o con la ley en la mano, sí es efectiva y de hecho y de facto por parte de quienes dirigen pues instituciones como es la Policía Municipal, esa actuación o esa acción ahí pareció más que razonable y bueno, fue un motivo yo creo que para muchas personas en aquel momento de encuentro. Es cierto que a partir de las 12 del mediodía y a las 12 menos 2 minutos se provoca, creo que un error absoluto al no permitir que se lanzara el chupinazo. Ahí quería ir yo. Quería saber si te parece un error o un acierto. O sea, las sensaciones ya me las has explicado, pero políticamente ¿es un error o un acierto? Es una actuación o es una acción que tiene mucho acierto hasta las 12 menos 2 minutos. En política los tiempos son fundamentales y en este caso los tiempos son de tiempo. Sí, hasta las 12 menos 2 minutos y entre las 12 menos 2 minutos y las 12 y 20 del mediodía solo supone, y esto para un abertzale es muy duro, que en este caso una icurriña podía haber sido cualquier otra cosa, que en este caso una icurriña sea abucheada por toda una plaza. A mí me provocó una enorme tristeza y que políticamente y partidariamente se ha utilizado. Voy a explicártelo clarísimamente. Ayer tuvimos, y muy breve, termino con esto. Ayer tuvimos el primer pleno de Iruña después del 3 de julio. El pleno del Ayuntamiento de Pamplona celebra última sesión el 3 de julio y vuelve a tenerla, siguen lógicamente otras herramientas de la ciudad, pero y vuelve a tener una sesión ayer. Bueno, ayer UPN compareció en el pleno, después de un verano en el que lógicamente ha habido cantidad de asuntos en los que tanto política municipal como la general tenían que responder con una moción hablando de este tema. Fue oxígeno para UPN desde las 12 menos 2 hasta las 12 y 20. Ahí estuvo el error, es mi opinión. Uxue Barcos ha sido corresponsal de ETV en Madrid, ha sido presentadora de informativos, ha sido editora de los informativos. Ya sé que no es una cosa muy original, pero decíamos, bueno, ¿cómo empezamos, cómo arrancamos con la trayectoria periodística de Uxue? Bueno, pues nos hemos ido a donde antiguos compañeros a preguntarles qué recuerdos tienen de ti. Y claro, como ustedes comprenderán, solo hemos metido a los que hablaban muy bien de Uxue. Espero. Antes de saltar a la arena política, Uxue Barcos entró en nuestras casas a través de la pequeña pantalla. Vamos a comprobar el recuerdo que dejó entre sus compañeros de informativos. La periodista Maialen Iriarte la recuerda como un terremoto. Eta oroitzen dudan beste gauza bat, eta niretzako hori oso garrantzitsua izan da beti da, berak iritzi trukaketan nahi izaten zuela beti eztabaida sustatzen zuen, gustatu egiten zitzaion ikuste dut, Deabruaren abokatuaren egitea. Entre miles de anécdotas nos cuenta cómo por error, en pleno directo, mataron al poeta Rafael Alberti cuando aún seguía vivo. Beti umore puntuarekin kontatzen ditu, esaten ditu gauzak, baita momenturik tentsuenetan ere, ez da nik esango nuke super graciosa dala. Muy graciosa, pero... Era bastante Mari Sargento. José María Aguirre Chichirri, realizador de informativos, recuerda a la parlamentaria dispuesta siempre a darlo todo y pedir el 100%. Y entonces yo, como reto, también le dije, vale, te lo hago, pero como salga bien y quede redondo, tú bailas un zapateado encima de la mesa del
del plato. Y dijo, vale, y tuvo que bailar encima de la mesa del Teleberry. Y de pronto está allí arriba de pie y tal, y bueno, ahora va, ¿cómo bajo de aquí? A bajarme y tal. Y digo, fui yo, digo, venga, va, como una orejazote, le cogí así, prrrum, y para abajo. Ferran Cardenal, Guardia Zibilaren zuzendariak erantzun du gaur arratsaldean. Asier Odriozola coincidió con Uxue en la delegación de Euskal Telebista en Madrid. La recuerdo como una mujer con mucho garbo, mucha fuerza y mucha energía en su trabajo, con una capacidad de trabajo brutal y sobre todo con mucha pasión. Yo creo que Uxue es, en el mejor sentido de la palabra, una mujer vividora, ¿no? Y efectivamente, pues luego ha demostrado que está luchando por eso, por la vida al final, ¿no? Bueno, muchas caras, muchos recuerdos. Buenos amigos también. Buenos amigos, sí, señor. ¿Echas de menos el periodismo y esa vidilla? Bueno, aquí hay periodistas. Yo creo que es bastante claro que este es un oficio, ¿no? Uno, cuando tiene la suerte, y lo pienso así, de vivir contando historias, cuando tiene la suerte de tener como su actividad eso, el contar historias, la verdad es que lo vive para siempre. Y yo lo echo mucho en falta, clarísimamente, además. Tú y yo nos conocimos en Madrid, en la corresponsalía. En el periodismo madrileño pues, hay mucho estrés, hay mucha tensión, algunos fuman, otros beben. Uxue compraba zapatos. Bueno, no solo, y además fumaba y a veces hasta bebía. Pero ¿Sigues comprando mucho. zapatos? Siempre, sí, reconozco que eso es una de mis debilidades. Siempre he contado, y así sí. Ya lo cuento, mis hermanas de crías me llamaban Imelda Barcos. Y la verdad es que ahí quedó la cosa. Sí, tenía, bueno, no tiene sus pequeñas debilidades y una de las mías es esa. Ya, ¿la debilidad tiene 2 cifras o 3, los pares? No, me he vuelto seria. ¿Te has vuelto seria? Yo creo que han quedado en... Pero 2, pero cercanas. 2, pero cercanas a 3. ¿Alguna cobertura informativa que recuerdes por algo especial? Bueno, muchas y muy apasionantes, pero yo te diría que el día a día, y el día a día además cada una en la dimensión que debían tener. La corresponsalía de Madrid fue apasionante. La dirección de Teleberris me permitió sobre todo además trabajar con un equipo de gente que más allá de que, ya hablaré con Chichirri, de que dejara un poco la imagen del Mari Sargento, es verdad que me dejó grandes amigos y sobre todo, como digo, el placer por un oficio que creo que acaba, en fin, que te arrastra siempre. Bueno, ¿y cómo es el otro lado del espejo, Uxue? O sea, ¿cómo es el...? Te lo pregunto de periodista a periodista. Tantas veces los periodistas hemos visto a los políticos pues con sus herramientas. Los políticos tienden, pues, eso que se dice de arrimar el asco a su sardina o simplemente, bueno, adaptar la realidad a su eslogan o a su titular. ¿Cómo es ese otro lado, Uxue? Bueno, pues finalmente, claro, siempre y en todo cambio la sorpresa se produce, pero finalmente, diría, decir, en el día a día tan ordinario como es nuestra propia profesión, ¿no? Sí. Sí, no diría que hay grandes, en fin, estigmas que explicaran la separación o esas simas que a veces se producen entre políticos y periodistas. Yo diría que, en fin, hay gente que realiza y que lleva a cabo su oficio con solvencia, con honradez y con buen gusto, y gente que no, en un lado y en otro. ¿Hay periodistas independientes? Por descontado que sí, por descontado que sí. Seguramente hay periodistas independientes muchas veces sobreviviendo y malviviendo en un mundo en el que la empresa periodística y por lo tanto los intereses que dominan la empresa periodística, en fin, como digo, hacen difícil esa elegancia y ese empeño en seguir siendo, por supuesto, profesionales del contar historias con vocación de objetividad. ¿Cómo fue el aterrizaje en política? ¿Se paga la novatada? ¿Puñaladas? Una y mil, pero bueno, repito, como en todo, se paga la novatada, por supuesto que sí, una y mil. ¿Y alguna de tierra trágame de los primeros años? Por descontado, no, del primer día, que de los primeros años, del primer día, por decir, claro que sí, pero al mismo tiempo el proyecto era apasionante. El nacimiento de Nafarroa Bai construía muchas cosas en Navarra y permitía además dar una vuelta de tuerca, y lo hemos visto además. Es cierto que la vida de Nafarroa Bai ha sido pues tan convulsa como en política lo son tantas cosas, pero en cualquier caso no es menos cierto que ha sabido o ha podido o ha tenido la capacidad de mantener vivo lo que es un espacio político que ha tenido que batallar de manera muy peleona y que sin embargo se ha mantenido. Por lo tanto,
Sí, como todo difícil, tiene sus momentos, como todo desagradable en determinados momentos, pero diría también que apasionante de manera generalizada. Llegas al Congreso en el 2004 y yo te he oído contar que en esa primera legislatura, sobre todo, encontraste un apoyo en una persona, un apoyo, una referencia incluso, en una persona a la que quiero que escuches, además que ya no está entre nosotros. No la van a inaugurar el 2004. Y yo voy mucho a Teruel. No sé cuántas veces va usted a Teruel en un coche lento, no con guardaespaldas, a esas velocidades que van ustedes. No, yo voy tranquilamente. Pero hombre, yo voy tranquilamente, pero ¿no puedo hablar aquí o qué? Coño, que a ver si no puedo hablar aquí. A la mierda, joder. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí, las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura, a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. A la mierda. Genio y figura, ¿no? Sí, la verdad es que era un hombre, he de decir, y es verdad, José Antonio Labordete y yo tuvimos yo tuve la gran suerte de poder conocer a un hombre que es cierto que hacía gala a veces y utilizaba la herramienta un tanto de la tosquedad en la forma, era todo lo contrario, era un hombre de una gran formación, un hombre delicioso, pero empezamos al principio a malas, era un hombre, en fin, que yo creo que a veces caía, os lo dije además muchas veces, en el tópico del desprecio, en fin, no he dicho mal el desprecio, pero sí en el tópico un poco de la prevención, ¿no? ante determinados nacionalismos. Bueno, acabamos teniendo una magnífica relación de amigos y yo siempre he dicho que fue un hombre que ahí me enseñó mucho a entender, bueno, en ese mismo capítulo que acabamos de ver, ¿no? Cuando el exabrupto de verdad se hace herramienta o una manera de defensa de la dignidad en la posición, ¿no? Me hablabas del proyecto de Nafarroa Bai, tú llegas con ese proyecto en el 2004, revalidas escaño en el 2008, pero viendo lo que fue pasando en Nafarroa Bai a partir del 2008, primero se va a Eusko Alkartasuna y luego se inicia un proceso de, no sé, de descomposición, a toro pasado te hago la pregunta, ¿era un proyecto más resultadista que otra cosa? ¿Era como aquello que dijo Basagoiti de sexo más que amor? ¿Qué va? Aquí había de todo y yo creo que por suerte además, y repito que la prueba está no tanto en el empeño que quienes hemos estado ahí en la batalla hayamos puesto, que hemos puesto y mucho y además convencidos, quien está, quien sigue y quien decidió tomar otro camino, cuidado, y además con la convicción y el respeto a todas las patas de quienes en su día compusieron Nafarroa Bai, pero con la convicción de que quienes mantenemos en ese sentido el proyecto, bueno, pues acertamos a la hora de algo muy básico. Y vuelvo al principio de esta entrevista, que finalmente cuando la sociedad te dice con un porcentaje importante, con el empeño, pero sobre todo, contra todo, que quiere, que apuesta y que su posición está en ese camino, bueno, pues hay que responder, ¿no? Hay que dar cauce a eso. En la recta final de ese proceso de cambio en Nafarroa Bai, ocurren una serie de cosas en tu vida política y en tu vida personal. Son cosas que cuentas precisamente en este libro, Contra viento y marea. Yo lo primero que te quiero preguntar es por la foto. A mí me llama muchísimo la atención esta foto para el libro. ¿Tiene historia esta foto? Sí, tiene mucha historia, bueno, o muy básica, pero vamos, para mí mucha y muy importante. Pues cuéntame. Que es una fotografía que no está pensada para el libro, al contrario, es una fotografía que viene en una entrevista que dio pie además a que la editorial me llamara. Yo creo que es la primera foto que yo me saco ya sin pañuelo y bueno, la verdad es que es una foto que tiene, la estoy mirando ahora, hay mucha batalla en esa cara, bueno, esas caras redondotas, corticoideas que tenemos al salir de un tratamiento. Y la verdad es que, bueno, no es más que, como digo, mi primera fotografía en esas circunstancias. Y me hace gracia lo de, uy, lo que voy a decir o lo que he dicho, no sé. No, pues es más, pues no es así, es más sencillo. El fotógrafo Gorka Lejarcegui es un fotógrafo magnífico del país. Sí. Estaba buscando, tiraba y no conseguía, y en un momento ahí, mientras bajaba a coger un objetivo, me estaba mirando, y ese es un gesto muy mío, el taparme la boca así, lo estaba mirando así, me dice, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Me entró tal risa con el no te muevas que el clac fue la foto. Esa es la... Es esa sonrisa.
Sí, pero repito que tiene mucho más que ver, como tantas veces. Bueno, pues este libro, del que vamos a hablar un buen rato a partir de ahora, este libro tiene un arranque y es el 30 de agosto de 2011 en el Congreso de los Diputados. Y ese arranque se resume en esta imagen. Muchas gracias, señorías. Y les aseguro que emociona y, si me permiten, lo compartiré con otras compañeras y compañeros que en esta Cámara han estado con la misma fuerza, quizá pues con menos expresión o menos vistosidad por el hecho de, bueno, pues de ocupar una protagonista en el Grupo Mixto, compartirlo con Pilar, en fin, con tantos compañeros que hace bien poquito tiempo han pasado por lo mismo. Este aplauso que agradezco más que sinceramente y que resulta francamente emocionante. Gracias. A mí se me puso la carne de gallina, Uxue. Sí, pero hay que aguantar el trago, porque claro, subes con un aspecto pues más bien innoble, que es lo que toca en ese momento, al primer día. Y luego, además, que no solo eso, era un debate en el que se trataba la reforma de la Constitución que habían pactado Partido Popular y Partido Socialista, y la verdad, y en aquel momento es lo que tocaba, pues no iba un discurso especialmente amable para con los miembros del Partido Socialista y los miembros del Partido Popular, y yo decía, aquí todos aplaudiendo, y me toca empezar a dar mandobles, a ver cómo salgo de esta. No, la verdad que, bueno, yo creo que, bueno, a veces la vida política te hace regalos muy hermosos, que es, sin más, el cariño de unos amigos, no tiene otra cosa, y bueno, lo que me apeteció es compartirlo. Pues Pilar es una diputada, en aquel momento la nombré y ahora ya me deja hacerlo, pues una mujer diputada del Partido Socialista de Canarias y que había pasado un cáncer de mama poquito antes que yo y me iba contando y nos llamábamos, me contaba, bueno, al final se dan circunstancias pues, de relación personal tan cálidas y tan normales como las que sean en otros ámbitos. En el libro cuentas que cuando te detectan un bulto en el pecho, como que no te acabas de creer. O sea, todo el mundo alrededor tuyo se pone sobre alerta y tú no. ¿Eso qué es? ¿Un mecanismo de defensa? ¿El estoicismo de la mujer vasca? ¿Qué es eso? No sé si algo de eso también. No, yo creo que es un mecanismo de defensa. Efectivamente, cuando empiezan ya a lanzarte las primeras pues, revisiones y tal, tú te niegas, vamos, pero clarísimamente además. Y a tu alrededor, efectivamente, todo el mundo empieza a ver que aquello, en fin, toma un cariz, bueno, pues de preocuparse por lo menos. Que provoca una cierta, sí, no, más que preocupación. No, y tú te niegas, pero tranquilamente. Yo iba a la última revisión ya, donde ya era evidente que me iban a decir lo que me iban a decir, pero con una tranquilidad pasmosa y sobre todo con en fin, una actitud en el sentido de no querer ver, bueno, de meter la cabeza bajo de tierra, ¿no? En el libro hablas de los ojos suaves y líquidos que te encuentras en las salas de tratamiento de quimioterapia del hospital. Yo ahora veo otros ojos. Sí. Por suerte. Y tanto. ¿Cómo estás? Porque seguramente es una pregunta que no te he hecho hasta ahora. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que cada vez que me encuentro con la pregunta o me hacéis la pregunta, puedo decir más que nunca que muy bien, porque como nos tocan las ITVs estas, y ahora me toca una cerca que tampoco es muy agradable pensar, pero es verdad que con esas revisiones, en fin, limpia como la patena, lo que dure y lo que vaya siendo. Oye, ¿de verdad tienes dudas de haber votado correctamente o incorrectamente en las elecciones municipales y forales de Navarra? Más que razonable, y si no, no lo hubiera contado. Pero, a ver, cuenta qué pasó, porque a mí me parece una anécdota. Una de las consecuencias de la quimio, esto lo sabemos todos los que hemos pasado por ello, pues es la falta de tacto en las yemas de los dedos. Y la verdad es una falta de tacto bastante, en fin, notable. Y me ocurrió que en las elecciones de mayo de 2011, forales y municipales, cuando voy a coger las papeletas una y otra con cámaras alrededor, yo voy a sacar esto y no podía. Claro, varias cámaras, lo que a todo candidato, varias cámaras cogiendo y no había manera de separar papeleta, pensé, paro y cogí y metí las papeletas y dije, bueno, pues voto arriba, voto abajo, no creo. Sí, ocurrió. Una constante en este proceso y esta vivencia que cuentas es cómo vas
llevando a cabo tu actividad política en paralelo pues con tu lucha contra la enfermedad. Y dices en el libro que es muy importante, clave, que no te pare la vida, que no se pare la vida. Sí, que el tratamiento no te la pare y no es algo, no te pare la vida, no es algo que se me ocurriera, es algo que me contó una señora, una mujer que me encontré en el hospital de Navarra, en la cafetería tomando un café, y que en ese sentido yo reconozco que he sido una privilegiada. Me he encontrado con cantidad de mujeres, de personas que se han acercado a contarme experiencias y esta mujer me decía, voy por el tercero, me dejó clavada. Dice, y solo te doy un consejo, que el tratamiento no te pare la vida. Y tenía mucha razón, en la medida en que uno pueda compaginarlo, en la medida en que uno pueda convivir con ello, dándose el descanso que haga falta, pero es fundamental que el tratamiento no pare la vida. Decías, una señora se me acercó. Me imagino que, bueno, al hacer público que estabas luchando contra un cáncer, habrás recibido muchísimas, no sé si apoyos, consejos, vivencias. ¿Qué te ha llegado de la gente? Bueno, yo creo que con una circunstancia como esta es lo que nos llega a todos, ¿no? Apoyo y tal. Sí, ¿no? Es decir, pues expresiones de mucho calor, de mucho apoyo, de mucho cariño, también alguna cencerrada que otra, es decir, no tome usted, no ponga quimio, tome zumo de limón. Esto yo recibí un email, unas cosas tremendas. Pero no, en general un enorme sentido común, mucho cariño y sobre todo las vivencias de personas que han pasado por lo mismo. Yo sí que, en fin, eso me queda, ¿no? La reflexión que quienes pasamos por un tratamiento de estas características tenemos una cierta vocación, una cierta tendencia a compartirlo, a hablarlo, a compararlo, en fin. En este viaje paralelo político personal, después de uno de los momentos, cuentas en el libro, después de uno de los momentos más duros, que es la semana de San Fermines, surge una noticia política, y es que Aralar abandona la coalición de Nafarroa Bai. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿cómo viviste ese momento? Y dos, si ha sido tu gran decepción política. Bueno, ¿cómo se vive ese momento? Mal, pues porque el cuerpo no te acompaña, está al final del tratamiento, es verdad que se rompe en ese momento, o se rompe ya lo que había sido esa coalición que se había presentado 2 meses antes. Y solo esa breve distancia de tiempo ya lo hacía doblemente amargo y sobre todo punto incoherente, ¿no? Pero en cualquier caso, por suerte, las cosas dejan lo mejor, ¿no? el pozo mejor. Y por lo tanto, de la experiencia que ha sido Nafarroa Bai, yo creo que ha quedado el mejor pozo, también de relación con quienes fuimos socios, más allá de las diferencias que se puedan mantener. Si ese es el momento más bajo, probablemente hay otro momento que es el más alto. Por lo menos así me parece en el relato que haces en el libro. Y es en esa carrera por obtener el escaño, cuando ponéis en marcha Geroa Bai y llega la noche del 20N, y absolutamente nadie tiene claro que vayáis a sacar el escaño, y tú vas y te pides un whisky en la sede electoral de Geroa Bai. Sí, bueno, mucho nervio. No es que nadie tuviera claro que fuéramos a sacar el escaño, es que, a ver, nos presentábamos sabiendo que lo que había que hacer era, bueno, pues... ¿Habías vuelto a ver estas imágenes? No. No son... Sí, tanto lloro, no sé qué más, pero bueno. Lo que había era una apuesta convencida, por ese espacio del que hablábamos antes, ¿no? Y de la oportunidad que entendíamos debían tener o debíamos tener, aquellos a los que representábamos a la hora de comparecer en las elecciones. No es que queramos ponerte aquí toda la llantina. La verdad que no hice, pues no podía. No es que queramos ponerte la llantina. Anímicamente un poco más floja y costaba un poco. Pero no, sí, y es verdad que pues fue una noche electoral de una emoción impresionante, aparte de que era casi la historia, es decir, solo cómo se fue produciendo el recuento de votos, el resultado final en Navarra. Quiero recordar que esa noche electoral, Navarra, en la representación de 5 diputados que tiene en estos momentos en el Congreso, tiene una representación, primero, con 2 diputados abertzales que no había existido nunca. En segundo lugar, con 3 diputados de posición progresista en unas elecciones o en una convocatoria electoral en la que se había producido una mayoría absoluta del Partido Popular. Es que pegábamos un vuelco en nuestra medida, en nuestra dimensión y en nuestra modestia, pegábamos un vuelco a muchas cosas, pero sobre todo, como digo,
yo creo que era pues, una suerte de final feliz por una noche, al día siguiente empezaba otra vez la historia, una suerte de final feliz a una historia que, pues, que había venido con muchos traspiés y sobre todo a un año pues, de una enorme intensidad, ¿no? A mí el libro, el relato, me deja dos conclusiones. Quiero preguntarte por ellas en formato breve, si podemos. La primera es que dices que has recibido tanto de familia, de amigos, que te planteas cómo devolver eso. ¿Cambian las prioridades de uno? ¿Te cambia una enfermedad como esta? No sé si cambiaron o no, yo no diría que a mí me han cambiado ni muchísimo menos las prioridades, pero sí, desde luego que te pega un bofetón como para saber que el mantener el orden de las prioridades sin permitir que cosas como el trabajo se impongan en lo que es lo primero, que es tu gente, tu familia, tus amigos, bueno, pues lo batalles, ¿no? Lo trabajes en el día a día, en lo que es tu espacio más personal. La otra reflexión del libro, la defensa que haces de la sanidad pública. Es que yo no sé si somos conscientes, a veces creo que no, y la verdad que cuando toca un recorrido como estos del tesoro que lo tenemos en nuestra sociedad en general, pero que lo tenemos además como oportunidad para todos. Mira, yo creo que lo cuento también, pero sí recuerdo perfectamente los días de tratamiento de radio, estaba un poquito más fuerte, la sensación tan satisfactoria que es saber que cuando necesitas un tratamiento de esas características, todos los que estamos en la sala esperándolo, lo estamos esperando porque lo necesitamos y no porque lo necesitamos y lo podemos pagar. Y esa sensación de solidaridad, de compartir el que la necesidad en un momento esas características lo es para todos, creo que es, y el libro pretende ser fundamentalmente, un alegato de defensa a un sistema que creo que peligra en estos momentos y merece la pena defender. Un alegato contra viento y marea. Contra viento y marea. Uxue Barkos, un placer tenerte hoy aquí, haberte tenido hoy aquí. Lo mismo. Para mí personal, sí. te lo digo de verdad. Es mutuo y lo sabes. Cuídate. Es que ricasco. Y déjate cuidar. Seguro. Déjate cuidar. Es que ricasco, Juan Carlos.